Estas características de inclusión, unificación o centralización son comunes para la organización sintérgica del espacio, la neurosintérgica del cerebro y para la expansión de la conciencia, y fueron magistralmente interpretadas por Teilhard de Chardin, y actualmente se pueden considerar que también ocurren en el interior del cerebro a través de la activación de circuitos inclusores o de convergencia. Estos últimos, además de existir en la retina y en la corteza visual, se observan en estructuras polisensoriales como la corteza inferotemporal. La activación de estos circuitos puede explicar ciertos aspectos de la lógica o infraestructura de la experiencia, en particular la relación entre la duración del presente y la neurosintergia y la relación entre esta última y la percepción de objetos sólidos. Ya mencioné la relación entre neurosintergia y sintergia. Un cerebro de elevada neurosintergia es capaz de percibir lo que para un cerebro de menor neurosintergia pasaría desapercibido. La neurosintergia, además de lo anterior, guarda una relación directa con la duración del presente. En mi laboratorio, Enriqueta Canseco y Cecilia Torres han demostrado que la duración del presente es variable y que guarda una relación con la frecuencia de la actividad electroencefalográfica. Esto explica por qué un niño con una actividad electroencefalográfica lenta tiene una duración del presente breve y su adulto con una frecuencia electroencefalográfica mayor funciona en una duración del presente más expandida. Fenomenológicamente hablando, el niño vive un número considerable mayor de experiencias que el adulto en la misma unidad de tiempo, por lo que el tiempo subjetivo, comparado con el objetivo, transcurre más lentamente para un infante que para un adulto. Si es que se requiere un nivel de inclusión mínimo para dar lugar a una experiencia y si el desarrollo de circuitos de convergencia continúa con el desarrollo, se explica por qué la duración del presente es mayor para un adulto que para un infante. Presumiblemente la neurosintergia asociada con una activación más poderosa de la lógica inclusiva se incrementa con la edad y la aparición de un percepto que incluya en una unidad una cantidad mayor de información debe asociarse con una duración del presente y con una neurosintergia más elevada que un percepto de menor capacidad integradora. Durante la duración del presente no existe el tiempo y los eventos que se viven durante su transcurrir se perciben como simultáneos. Una expansión de esta duración asociada con una activación más poderosa de la lógica cerebral de inclusión permite el logro de integraciones más poderosas al incluirse en un solo elemento de unificación mayor información. Obviamente, la activación de un patrón neuronal inclusivo no ocurre en una sola neurona, sino en poblaciones neuronales gigantescas que manifiestan su actividad en forma de conglomerados globales de ondas lentas en volúmenes cerebrales tridimensionales. Estas ondas lentas son en parte el conjunto de potenciales dendríticos de la población neuronal activada. Cuando la retina se pone en contacto con la estructura sintérgica del espacio, esta a nivel cortical se representa como un conjunto hipercomplejo de ondas lentas resultantes en parte en la activación inclusiva. La concentración informacional resultante de la activación de circuitos inclusivos y representada cortical y subcorticalmente como conjuntos, seguramente redundantes, de ondas es tan similar a la concepción sintérgico CME-ICA y al modelo holográfico de Karp-Pribram, que no es extraño que una gran cantidad de trabajos teóricos y experimentales hayan enfocado su atención en su posible representación matemática. Existe de hecho un método matemático que parece altamente prometedor en este sentido. Si una onda de morfología compleja, tal como un potencial provocado, es sometido al llamado análisis de Fourier, es posible describir un conjunto de ondas sinusoidales simples pero de diferente frecuencia que combinadas dan lugar a la onda compleja.
Es concebible representar de esta forma cualquier figura geométrica por más compleja que ésta sea. De la misma manera es posible realizar similar tipo de análisis para la actividad cerebral. Probablemente, si una forma pictórica se proyecta en la retina, los componentes del análisis de Fourier para esta imagen externa serán isomórficos con los componentes del análisis de Fourier aplicado en la actividad cortical resultante. El isomorfismo debe incrementarse en relación directa con el aumento neurosintérgico. Este isomorfismo lo discutiré más adelante en relación a la concepción del campo neuronal y del campo unificado. Es concebible suponer que las características del campo neuronal dependan, entre otras cosas, de la particular geometría tridimensional de las diferentes estructuras cerebrales, de la frecuencia a la que funcionan y de la neurosintergia. Los frentes de ondas provocados por potenciales dendríticos en poblaciones neuronales colosales serían quizás el correlato intracerebral más cercano de la verdadera morfología del campo neuronal. Por otro lado, resulta extraordinariamente difícil imaginar la complejidad de interacción entre el campo neuronal y el espacio. Basta pensar en la cantidad infinita de CME, S y en la distribución sintérgica espacial para reconocer que ninguna visualización imaginaria podría ni siquiera asemejarse a la verdadera estructura del espacio. Si ahora pensamos en un campo neuronal hipercomplejo transectando la distribución CME y CA, solo queda el asombro inmenso por lo que cada uno de nosotros hace. Obviamente deben existir alteraciones en la organización sintérgica resultantes de la expansión de campos neuronales que puedan ser detectadas y que permitan demostrar experimentalmente la existencia del campo neuronal y la interacción de éste con el campo sintérgico. Una posibilidad en este sentido sería una alteración en la fuerza gravitacional. Ya mencioné que cualquier cambio global en la estructura sintérgica del espacio se manifiesta como fuerza gravitacional. Si se incrementa la redundancia, CME y CA, y la concentración informacional en cada CME se aumenta, la fuerza gravitacional debería disminuir. Si las características de un campo neuronal reflejan los modos de activación cerebral y afectan a la organización sintérgica del espacio en la misma dirección, se podría esperar que un incremento de neurosintergia acompañado de una elevación en la coherencia cerebral produzca un cambio gravitacional intenso disminuyendo la fuerza gravitatoria. Un aumento de coherencia cerebral es un incremento de la redundancia neuronal. Un incremento neurosintérgico, además de implicar lo anterior, se acompaña de una expansión en la duración del presente y de una elevación en la frecuencia electroencefalográfica. El campo neuronal resultante de un incremento neurosintérgico debería ser más redundante, de mayor frecuencia y con mayor contenido informacional que un campo neuronal proveniente de un cerebro funcionando en una baja neurosintergia. La sintergia del espacio en interacción con un campo neuronal proveniente de un cerebro funcionando en una elevada neurosintergia debería incrementarse y decrementarse con una neurosintergia baja. En mi laboratorio, Fay Tabachnik, Joana Ornelas y Jorge Romo y yo hemos demostrado que existen cambios gravitacionales asociados con alteraciones de la actividad cerebral, y aunque todavía no conocemos todos los detalles de estos cambios, estos indican que son en la misma dirección que lo que predicen nuestras postulaciones teóricas. Hemos denominado a esta técnica experimental retroalimentación gravitacional. Estos resultados nos demuestran que sí existe un campo neuronal y que éste interactúa con la organización sintérgica del espacio. La posible relación de los hallazgos anteriores con la creación de la experiencia son claros. Si la experiencia es la interacción entre estos dos campos, conclusiones de la mayor trascendencia se pueden postular. En primer lugar, no existiría impedimento teórico alguno para considerar
que la localización de la experiencia pudiera ser en cualquier zona de la interacción o en todas simultáneamente. Para la organización sintérgica del espacio percibida desde el punto de referencia de un observador, mencioné la necesidad de involucrar un factor de direccionalidad específico que define el modo de decodificación. La localización del surgimiento de la experiencia debe involucrar, además de la interacción de dos campos, también un factor de direccionalidad que determinaría el lugar de creación. Generalmente, esta localización es el cuerpo orgánico y tendemos a considerar como imposible que la experiencia pueda surgir en otra localización alejada del mismo. En mi opinión, esta consideración es falsa y solo depende de factores aprendidos y culturales, de tal forma que se podrían desarrollar técnicas de aprendizaje para hacer surgir la experiencia fuera del cuerpo. De hecho, el chamanismo mexicano conoce estas técnicas y las aplica con maestría. La posibilidad de hacer surgir la experiencia a lo ancho y a lo largo de toda la interacción de campos es conocido en la mística como omnipresencia. Existen técnicas de meditación que logran este estado. De hecho, el movimiento sufí en el oeste ha detectado el inicio de una nueva etapa caracterizada por un abandono de lo que la década de los 70 se consideró como un tema básico: estar aquí y ahora, para trasladarlo a un estar en todos lados al mismo tiempo. Ya mencioné que en un espacio de alta sinergia no existe el tiempo, la gravitación desaparece y la redundancia es máxima, de tal forma que cada localización de tal espacio es omnipresente con respecto a las demás. Este énfasis en la omnipresencia y la atemporalidad es el reconocimiento de la existencia de una elevada sinergia como nivel básico y de una elevada neurosinergia como ideal de funcionamiento consciente, siempre y cuando la capacidad de decodificación permanezca. Las descripciones de los siddhas del movimiento de Maharishi Mahesh Yogi acerca del fenómeno de levitación y los registros electroencefalográficos indicativos de un funcionamiento en alta coherencia y elevada frecuencia electroencefalográfica durante esta conducta también están de acuerdo con la hipótesis de una elevación neurosintérgica como correlato de niveles elevados de experiencia y de conciencia. Desde otro punto de vista, el momento en el que un cerebro logra incrementar su coherencia, contenido informacional y frecuencia, la separación entre el espacio y el sistema nervioso se derrumba y la experiencia resultante de esta desaparición de la separación entre sujeto y objeto es la unidad, con el todo y la atemporalidad. De hecho, en ese momento dejan de existir dos campos en interacción para volverse uno solo. Volveré a este punto más adelante, aunque quisiera adelantar que el campo unificado es el ser, y la interacción del campo neuronal con el campo sintérgico cuando el primero todavía no logra el nivel sintérgico del segundo, es lo que denominamos modalidades sensoriales específicas y en general el mundo relativo. Otra de las conclusiones resultantes de la hipótesis de interacción de dos campos es que el sistema nervioso se encuentra en un constante intercambio energético con el espacio y que al menos desde un punto de vista teórico, nuestros sistemas receptores no son indispensables para la percepción. En otras palabras, debería ser suficiente la interacción del campo neuronal con el campo sintérgico para permitir la percepción del mundo, sin la utilización de la retina o de cualquier otra superficie de receptores. De hecho, yo he tenido oportunidad de conocer una mujer ciega, pero con esta capacidad perceptual directa. Reconozco, sin embargo, que los casos conocidos son anecdóticos y permanecerán en esta categoría hasta que la ciencia haga estudios precisos de la interacción de campos. En este sentido, en mi laboratorio, José Cueli, Patricia Villanueva, David Sidlow, Faye Tabachnik y yo, hemos iniciado una serie de estudios para demostrar la existencia de una comunicación energética
directa y averiguar sus correlatos neurofisiológicos. El estudio consiste en el registro de la actividad electroencefalográfica de pares de sujetos en un proceso de comunicación que comienza por ser verbal y tiende hacia la completa empatía definida como la capacidad de compartir experiencias. En otras palabras, capacidad de alcanzar un nivel de relación en el que ambos sujetos experimenten sensaciones, emociones y aún imágenes similares. Hemos logrado este estado de empatía o de comunicación directa en un solo par de sujetos, en tanto que el resto, 3 pares, no lo han logrado. Gráfica de ambos cerebros. Este estado de alta coherencia cerebral es individual para cada sujeto del par empático y se mantiene todo el tiempo que dura la comunicación directa. En el caso de los pares no empáticos, hemos denominado simbiótica su comunicación, la coherencia de ambos sujetos se caracteriza por estar desfasada a 90 grados. En otras palabras, en el momento en el que un sujeto del par simbiótico alcanza un estado de alta coherencia, el otro sujeto pierde su coherencia y viceversa. Simultáneamente con esto, una zona cortical, T5, funciona en ambos cerebros en un alto nivel de correlación intersujetos. Es decir, la morfología de la actividad electroencefalográfica en la zona T5 de ambos cerebros es prácticamente idéntica entre sí. Hemos interpretado estos resultados como sugiriendo que en la comunicación empática no existe un verdadero intercambio informacional en el sentido convencional, sino que ambos sujetos penetran en el mismo nivel de conciencia que se caracteriza por un estado de orden, independencia y centro. En otras palabras, el penetrar simultáneamente en un estado de alta coherencia equivale a permanecer en el ser, y eso es lo que se comunica. En cambio, en la comunicación simbiótica, los sujetos no se encuentran en ese estado, sino por el contrario, su comunicación se basa en la intencionalidad, la expectancia y el cumplimiento de necesidades con una pérdida de independencia y centro. En otras palabras, el penetrar simultáneamente en un estado de alta coherencia equivale a permanecer en el ser y eso es lo que se comunica. En cambio, en la comunicación simbiótica los sujetos no se encuentran en ese estado, sino por el contrario su comunicación se basa en la intencionalidad, la expectancia y el cumplimiento de necesidades con una pérdida de independencia y centro. Es interesante analizar los resultados anteriores desde el punto de referencia sintérgico. Este análisis indica que en un estado de elevada neurosintergia desaparece la separación sujeto-objeto y que la experiencia resultante del ser es en sí mismo la organización energética del espacio sin la interfase neurosintergia-sintergia. De esta forma, un estado de elevada neurosintergia caracterizado por una alta coherencia cerebral, da lugar a experiencias que cada vez más se asemejan al estado de conciencia caracterizado con un estar en el ser. En este sentido, el incremento de coherencia parecería ser una condición indispensable para establecer un contacto directo y fluido con la organización sintérgica del espacio, de tal forma que no es extraño que durante ese contacto la comunicación entre dos seres sea total, porque ambos seres se convierten en uno. Más aún, parecería que cuando la coherencia se comparte, además de permitir la comunicación empática directa, fortalece la permanencia en tal estado en el que la separación entre los sujetos y de estos con el espacio desaparece. Se podría conjeturar que la interacción de campos neuronales en la estructura sintérgica del espacio sigue ciertas leyes de umbral expansivo, y aunque nuestros datos nada dicen directamente en este sentido, existen evidencias que apoyan lo anterior. En un estudio etológico realizado en las islas japonesas sobre una colonia de monos, se observó que en una ocasión uno de los miembros de la colonia
realizó una conducta altamente creativa para los de su especie. Tomó un plátano del suelo, se dirigió a un río cercano, lavó el plátano en el mismo y después lo ingirió. Esta conducta fue rápidamente imitada por otros monos, hasta que por lo menos 100 animales de la colonia la realizaban cotidianamente. En ese momento, en una isla localizada a 200 millas de distancia y sin ningún medio de comunicación físico con la primera, la misma conducta apareció súbitamente. Este ejemplo indica que existe una masa crítica de campos neuronales funcionando en el mismo nivel neurosintérgico que logran transponer un umbral alterando las características sintérgicas de la organización espacial en una forma tal que logran ejercer efectos poderosos a distancia, incrementando la posibilidad de que otros seres penetren en el mismo modo de actividad neurosintérgica manifestada en cambios conductuales. Esta descripción apoya la postulación de interacción entre campos como base para el surgimiento de la experiencia e indica que es posible modificar el campo sintérgico en forma tal que acelere o fortalezca ciertas experiencias. En la misma dirección y sentido está la descripción del llamado efecto Maharishi, en el cual si un 1% de la población medita consuetudinariamente, se observa un efecto generalizado de incremento neurosintérgico en toda la población de la cual este 1% es parte. En un futuro no muy lejano, alguien desarrollará una técnica que desde ahora podría denominarse de purificación vibracional, que consiste en incrementar artificialmente la sintergia del espacio y así facilitar la experiencia de elevados niveles de conciencia en grandes poblaciones. Es urgente la investigación de alto nivel en este sentido, en principio replicando las condiciones del efecto Maharishi, pero en una situación experimental más controlada, exacta y objetiva. En resumen, un cerebro funcionando en un estado elevado de conciencia o en una alta neurosintergia afecta la experiencia de otros cerebros a través de ejercer una influencia sobre la organización energética del espacio. Esta es quizá la base de las llamadas curaciones psíquicas y de las influencias directas de unos seres humanos sobre otros. Estas influencias se observan en todos los niveles sin excepción. De hecho, la física de las partículas elementales ya poseía este conocimiento desde la postulación de la hipótesis. Einstein, Rosen, Podolsky. Estos tres físicos consideraban al espacio como una especie de mar de resonancias y le comunicaron al físico Bell una posibilidad experimental de demostrar que ningún evento a nivel de partículas elementales es independiente de otros eventos. La descripción detallada del experimento en cuestión se puede leer en los tratados especializados en física, por lo que aquí solo mencionaré que si dos partículas elementales provenientes de la misma interacción son sometidas a una maniobra en la que una de ellas es impactada por un campo electromagnético que altere su trayectoria, la otra partícula, independientemente de su distancia con respecto a la primera, tendrá las mismas alteraciones. Este extraordinario hallazgo indica que además de la existencia de una unidad entre todos los eventos, ninguna conducta, por más elemental que sea, está desconectada del resto y por lo tanto que el azar no existe. Lo que Jung llamó sincronicidad se desprende de lo anterior. En los eventos sincronísticos se manifiesta lo que se encuentra implícito en el ser. Cuando una conciencia se pone en contacto con su verdadera esencia, se percata que el fenómeno de sincronicidad no es excepcional ni raro, sino al contrario, lo más usual y normal. Todas las relaciones se encuentran en cada CME de un espacio de alta sintergia y en el ser, pináculo de la neurosintergia. Por ello, no existen eventos aislados o independientes y una sabiduría sublime permea todo lo que somos y nos rodea. Sin embargo, resulta extraordinario el momento en el que una conciencia se percata
de que todo lo que le sucede tiene una razón de ser, y así penetra en lo que podría denominarse diálogo directo con el mundo. En ese momento, la inexistencia del azar se ofrece como única alternativa para explicar este diálogo con la naturaleza, y en un paso más adelantado, desemboca en la inescapable conclusión de la unidad. Hemos llegado al punto crucial de este capítulo, como diría Pir Vilayat Inayat Khan. Hemos analizado la obra musical, pero explícitamente no hemos indagado acerca del compositor. ¿Quién es el observador y quién el ser? ¿Quién es el que siente y quién se percibe a sí mismo percibiendo? Antes mencionaba que posiblemente existe un isomorfismo en los componentes del análisis de Fourier para el espacio y para la actividad cerebral. Me atrevería a postular que ese isomorfismo es total cuando la neurosintergia cerebral alcanza la sintergia del espacio. En otras palabras, cuando la actividad cerebral y el campo neuronal resultante de la misma logran la misma redundancia y concentración informacional que cada CME del espacio, la conciencia, se pone en contacto con el ser, y éste parecería ser uno y el mismo, como indica nuestra investigación acerca de la comunicación directa. En mi laboratorio, Joana Ornelas, Jorge Romo, Faye Tabachnik y yo hemos iniciado un estudio de una técnica de retroalimentación de la coherencia cerebral que permite que un sujeto incremente su neurosintergia. Los resultados iniciales indican que el estado de conciencia que se logra estimular así es precisamente el del contacto con el ser. Estos hallazgos, junto con los resultados experimentales y las especulaciones teóricas antes mencionadas, me llevan a postular que la conciencia en sí yo en mi laboratorio. Hemos denominado este experimento Samyama en potenciales provocados, en honor a Patanjali, el creador del yoga. Patanjali describió en sus aforismos sobre yoga una técnica que permite lograr el conocimiento directo de cualquier evento, técnica en la que denominó Samyama. Si un sujeto aplica esta técnica a sus propios potenciales provocados retroalimentados visualmente, posee un medio para introducirse a su actividad cerebral con la misma objetividad y exactitud. La retroalimentación de potenciales provocados la logramos presentando estos en una pantalla de osciloscopio e instruyendo al sujeto para detectar cambios en el contenido de su experiencia, asociados con alteraciones en los distintos componentes de sus potenciales provocados corticales. El sujeto aplica esta técnica primero para los componentes de mayor latencia, y cuando logra establecer la relación de estos con su experiencia, trabaja con componentes de menor latencia, hasta lograr penetrar en los primeros componentes de sus potenciales provocados. Hasta ahora únicamente en una ocasión un sujeto ha logrado lo anterior, y la descripción de su estado subjetivo es la de haberse introducido a un universo en el que no existe el tiempo, hallándose completamente separado de su propio cuerpo. De nuevo, la experiencia es difícil de describir y seguramente podrá ser replicada cuando otros laboratorios decidan implementar esta técnica de Samyama y retroalimentación de potenciales provocados. Estos resultados, que sin lugar a dudas requieren mayor experimentación, indican que el ser es independiente y que no surge como producto sinergista de la actividad cerebral, sino que existe en sí mismo, desligado del sistema nervioso. El desarrollo onto y filogenético de nuestra percepción visual ha cursado por etapas en las que, de un modo visual indiferenciado y ausente de colores, ha surgido la percepción de multitud de formas con exquisito detalle, color y textura. Es concebible que la percepción directa de la interacción de campos curse por un camino similar, y lo que en la actualidad se manifiesta como sensaciones vibracionales indiferenciadas, después se transforme en detalles exquisitos que nos informen acerca de nuestra relación íntima con la totalidad.
El ser como percepción directa de la totalidad, por la totalidad misma, indica que existe un solo campo unificado. Las modalidades sensoriales específicas surgen cuando el campo neuronal no alcanza aún la complejidad sintérgica del espacio. En este último caso se puede hablar de la existencia de dos campos que, conforme avanzamos en nuestra evolución cerebral, se transforman en uno solo. Sé que se requiere investigación experimental de muy alto nivel para lograr la comprobación total de las ideas que he expresado, y espero que éstas impulsen el desarrollo de nuevas técnicas y métodos dirigidos a la expansión de la conciencia. Lo que en la actualidad se puede afirmar sin lugar a dudas es que toda la evidencia teórica y experimental indica que el ser es el campo unificado y que de él proviene la creación de la experiencia y todo el mundo relativo. Como totalidad, el ser es independiente y se manifiesta en cada ser humano en toda su plenitud en la experiencia de mismicidad, cuando se incrementa la neurosintergia hasta el nivel de la desaparición de la interfase cerebro-espacio. Esta unidad es el verdadero sentido de la evolución. En los próximos capítulos extenderé estas ideas y profundizaré aún más en su significado y fenomenología. El campo unificado. Estar en contacto con el ser es convertirse en el campo unificado, y esto se logra cuando previamente ha ocurrido una purificación en la cual se han abandonado estructuras cognitivas limitantes y se ha aceptado que, más allá de cualquier intento de explicación racional, la experiencia existe y el observador es un sentimiento. En el ser existe un solo campo, pero la experiencia relativa conserva una interfase que implica que el campo neuronal no ha alcanzado el mismo nivel sintérgico que el espacio. Lo que determina cada modalidad sensorial es la característica, frecuencia y morfología del campo neuronal que le da origen al interactuar con el campo sintérgico. Cada modalidad sensorial y en general cada experiencia específica podría conceptualizarse como una diferente conciencia coexistiendo para el observador. Cuando el campo neuronal no ha alcanzado la sintergia del espacio, existe la multidimensionalidad. En cambio, en el nivel del campo unificado, la unidimensionalidad es el único modo de experiencia. El desarrollo necesario para lograr la experiencia del ser requiere de retroalimentación repetitiva. En otras palabras, así como cada modalidad sensorial se ha desarrollado alcanzando cada vez mayor detalle, exquisitez de formas y discriminación a través de una constante retroalimentación, la sinonimia de ser y experiencia avanza en la misma dirección. El conocimiento total se encuentra en cada uno de nosotros, a pesar de que la conciencia no manifiesta este conocimiento en el lenguaje que ha aprendido en su relación con el mundo relativo. Cuando en cambio la conciencia comienza a vislumbrar la realidad del ser, se da cuenta que siempre ha sabido. Aquí es donde la rememoración encuentra que siempre existieron evidencias claras de la inexistencia del azar, pero nunca fueron percibidas con la lucidez suficiente, o si lo fueron interpretadas erróneamente. El desarrollo de la vivencia de la experiencia del ser como campo unificado es un proceso lento que requiere la retroalimentación constante de señales que primero son interpretadas como provenientes del mundo externo y después del interno externo sin interfaces. Estas señales han sido interpretadas en épocas diferentes como milagros, poderes sobrenaturales, mensajes de la divinidad o accidentes. Actualmente sabemos que provienen de la realidad del ser como unidad con el todo y de este último como campo unificado. La modificación del campo sintérgico por la interacción de campos neuronales, que por no poseer la suficiente neurosintergia actúan impartiendo direccionalidad al primero, es lo que conocemos como mundo relativo y como modalidades sensoriales específicas. Otra de las avenidas
reflexivas que desembocan en la realidad del campo unificado, está relacionada con un factor que no hemos considerado aquí y que podría denominarse gradiente de atemporalidad CME/CA. El tiempo necesario para que una información fotónica ondulatoria llegue a un CME de un espacio de alta sinergia está en relación directa con la distancia del foco emisor con respecto al CME en cuestión. Cualquier CME de tal espacio concentra en una simultaneidad atemporal información que ha tardado diferentes tiempos en impactarlo. El gradiente de atemporalidad CME/CA es mínimo en un espacio de baja sinergia y máximo en uno de alta sinergia. En este último, un infinito tiempo se encuentra en cada CME, lo que equivale a una duración del presente infinita. Para un ser humano, la duración del presente es variable y está determinada, en parte, por la capacidad neuroinclusiva de su sistema nervioso. La relación entre capacidad de inclusión y duración del presente es directa y determina la capacidad de integración perceptual. La duración del presente podría compararse con el tiempo que dura abierto un diafragma de una cámara fotográfica. Si uno de estos artefactos ópticos es enfocado en dirección a un cielo estrellado y la duración de la exposición fotográfica es breve, la placa fotográfica resultante contendrá una serie de puntos brillantes independientes representando el cielo estrellado, pero si en cambio la exposición se alarga hasta hacerse de horas, los puntos desaparecerán y en lugar de ellos se registrarán círculos continuos de luz reflejando el movimiento rotacional relativo de la Tierra. En este último caso, la fotografía concentra en una imagen simultánea mayor duración temporal y la resultante empieza a ser ya no de elementos aislados, sino de relaciones complejas dadas por una expansión temporal de análisis. En el caso de un observador humano, si en lugar de que la duración de su presente fuera de 50 milisegundos, fuera de varias horas, el cuadro perceptual resultante sería de trazos continuos y complejos de seres dejando huellas de su camino entrelazado con el de otros seres. El observador vería algo que interpretaría no como la huella de elementos aislados en movimiento complejo, sino como una unidad de trazos en la que la individualidad de los elementos desaparecería. Sería posible inclusive pensar en hipotéticas duraciones del presente colosales, que harían aparecer a una constelación de estrellas o aún a una galaxia entera como un solo ser. En realidad, nuestra percepción actual del mundo, o nuestra limitada duración del presente, nos permite percibir como unidades lo que en una duración del presente menor serían elementos independientes en interacción compleja. El caso más demostrativo de esta unificación es el propio cuerpo, que estando constituido por billones de células y billones de átomos, se nos presenta como una Gestalt unificada. Si pudiéramos determinar la duración del presente para diferentes especies ordenadas a lo largo de la serie evolutiva, nos daríamos cuenta que a medida que se incrementa la complejidad orgánica, la duración del presente se expande, de tal forma que para un mosquito, lo que para nosotros percibimos como unidades perceptuales, debe de parecerle un absurdo. No existe razón alguna para no suponer que existan conciencias que nos incluyan, como podría ser el caso de la noósfera de Teilhard de Chardin. Este pensador consideraba que la interacción de todos los seres humanos crea un ser en sí mismo, el que de acuerdo a mis consideraciones debería de funcionar en una duración del presente grandiosamente expandida, por lo que sus cuadros perceptuales incluirían en un presente simultáneo y atemporal toda la historia de una civilización o los acaeceres globales de una cultura. Inclusive podría postularse la existencia de conciencias galácticas para las que los cuadros perceptuales y la duración del presente no esféricos
serían insignificantes. Tales seres aterrorizadoramente colosales verían el universo como un telar en el que el nacimiento, maduración y muerte de todo un sistema planetario sería un solo cuadro perceptual. El hombre ha intentado mimetizar la duración del presente no esférico y por ello ha desarrollado la ciencia de la historia. Inclusive se ha atrevido a penetrar a la conciencia galáctica y habla de la evolución del universo. Una frase de un tratado acerca del nacimiento, desarrollo, maduración y muerte de una supernova se puede leer en la duración del presente de cualquier humano. Así, el incremento en la duración del presente da lugar a una unificación, y es un camino para lograr la unidad. En el caso de la organización CMEICA de un espacio de máxima sinergia, la concentración temporal en cada CME es tal que una duración del presente correspondiente a la misma sería prácticamente infinita. En esta consideración está contenida la idea del campo unificado. En el nivel de la experiencia, tal duración infinita del presente equivaldría a la atemporalidad del ser en la vivencia íntima con el todo del campo unificado. Aquí reside la identidad del espacio, del tiempo y de la experiencia. La duración del presente y el gradiente de atemporalidad, CME y CA, guardan una relación directa con la redundancia y con la concentración informacional. Las relaciones mutuas entre dimensionalidad, CME y CA, redundancia, concentración informacional y concentración temporal, merecen ser sometidas a un análisis matemático que las integre al lado de los cambios gravitacionales. Seguramente este análisis, para el que me declaro completamente incompetente, permitirá que surjan cogniciones que trasciendan mi limitada capacidad lingüística. Sin embargo, es posible considerar aquí algunas de estas relaciones. En principio, a medida que se incrementa la duración del presente, debe aumentar la redundancia y por supuesto la concentración informacional integrada en unidades cada vez más atemporales. En el caso de la experiencia, el ser es igual para todos de tal forma que su vivencia es la verdadera comunión cristiana, el Jehová judío o el Buda hindú. Esta alta redundancia del ser no debe extrañarnos, ya que la identidad del ser, con el campo unificado, la explica. Desde el inicio de la investigación teórica y experimental de la ciencia de la física, los expertos de esta disciplina han descrito la existencia de varias fuerzas de interacción, entre las cuales se encuentran la fuerza gravitacional, la eléctrica, la electromagnética, las fuerzas de interacción nucleares y las llamadas interacciones débiles. El físico siempre ha sentido el anhelo de hallar la simetría local que unifique todas las fuerzas en una sola. En otras palabras, descubrir aquella fuerza que incluye a todas las demás como casos particulares. Si el ser es el campo unificado, un ser humano que se encuentra en el ser debe ser capaz de ejercer una influencia y de manejar sin problemas todas las fuerzas descritas por la física. Que esto parece ser realidad se desprende de nuestro experimento de retroalimentación gravitacional. Sería extraordinariamente interesante iniciar una investigación que tuviera como finalidad mostrar que de la misma manera en la que es posible alterar la fuerza gravitacional, es factible modificar las demás fuerzas, pues esto demostraría experimentalmente la identidad entre el ser y el campo unificado. Postularía que el experimento tendría éxito indudable.